Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Así que en esta mañana van a suceder dos cosas bien importantes. Dos cosas bien importantes que van a suceder. Pero es algo en la cual tú eres realmente totalmente responsable. ¿Cuántos saben que ya Dios hizo lo que tenía que hacer? Él fue la provisión en la cruz y escrito está, lo dice, hecho está. No hay más nada que hacer, no hay más nada que añadir, sino que para nosotros vivir esta vida bienaventurada, déjeme explicarle. ¿Quién aquí es bienaventurado? Si las cosas no van bien, ¿eres bienaventurado? Sí lo eres, esa es tu esencia. Tú eres bendecido. El Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora nosotros somos responsables de que la bendición de Dios se manifieste en nuestra vida. Por eso las personas preguntan, pastor, si yo soy bendecido, ¿por qué no estoy viendo la bendición de Dios? Y como le he dicho un sinnúmero de veces, esto es simple. Dios nos instruye y nos enseña a través de su palabra cómo manifestar la bendición de Dios en nuestras vidas, porque somos bendecidos. Si estamos en Cristo, somos bendecidos. Si no estás en Cristo, no eres bendecido. Pero si eres un hijo de Dios, eres bendecido, aunque no estés viendo la bendición de Dios, aunque las cosas no estén como tú las deseas. ¿A quiénes vamos a mirar si las cosas no van bien? ¿A Dios o nos miramos a nosotros mismos? Dios lo hizo ya todo. Nuestra responsabilidad es creerle a Dios. Nuestra responsabilidad es recibir la provisión de Dios por fe. Todo en el reino de Dios se mueve por fe. Todo se recibe por fe. No se recibe por pena. ¿Están conmigo? Sino que nosotros recibimos por fe. Las cosas no van bien, nosotros le vamos a creer a Dios en sus promesas. Sus promesas son en Él sí, en Él amén. Y nosotros estamos llamados a creer. Y eso lo vemos a través de la Biblia. Cuando vino a alguien que estaba enfermo, las cosas no iban bien, y vinieron delante de Jesús. Cuando ellos creyeron, recibieron su milagro. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Vemos que cuando el hombre es ciego, las cosas no iban bien, pero vemos que él le creyó a Dios y la verdad cambió su realidad. ¿Están conmigo? Y en esta mañana, como le dije, dos cosas ocurren. ¿Cuál es? Y se basa en cuál es tu disposición. ¿Están conmigo? ¿Cuál es tu disposición? Vemos que hay tres clases de hombres. Está el hombre espiritual, que es movido por el Espíritu Santo, es movido por la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Después vemos al hombre carnal, el cual vive por vista, por lo que está viendo, por las circunstancias, por lo que le rodea. No vive de acuerdo a su interior. Aunque afuera no hay paz en el corazón. Ese es el espiritual. Obviamente el que vive por vista vive de acuerdo a su situación externa. Y obviamente está el hombre natural. Este es el hombre sin Dios. Y por eso, cuando la palabra sea predicada en esta mañana, de acuerdo a tu disposición, es como esa bendición en tu vida, por medio de la palabra, se manifiesta. Si tú viniste en la disposición de, Señor, cuando yo escuche tu palabra, esa tu palabra va a abrir mi corazón, va a hablar a mi corazón, va a transformar mi vida en el nombre de Jesús. Yo no soy el mismo jamás.
No voy a salir como entré, porque tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra me transforma y tú me revelas, Dios, lo que tú me quieres decir a mí. Entonces obviamente está el otro que palabra no está en la disposición de ser transformado. ¿Están conmigo? Y esto ocurre cada vez que tú oyes la palabra de Dios. Todo depende en tu disposición. Si no te interesa lo que estás escuchando, no te va a transformar. Pero si estás atento, si estás listo, si estás preparado, esto es palabra de Dios. Gracias, Padre, porque le estamos dando voz a tu voz en esta mañana. Estamos dando voz a tu palabra. Entonces, ¿cuál es la disposición? Así que para, número 1, comenzar esa transformación, hay que estar en la disposición de recibir palabra de Dios. Número 2, ¿qué tú haces con lo que tú tienes? Porque no importa lo que tú tengas, si no lo usas, no vale nada. Todo lo que yo te voy a predicar en esta mañana, si tú no lo pones por obra, no tiene ninguna clase de valor. La importancia es, estoy en la disposición de escuchar palabra de Dios, revelación de Dios, para ser transformado. Y número 2, lo que Dios me está hablando lo voy a vivir. Y lo que tú vives o tú pones en práctica no se olvida. ¿Están conmigo? Lo que tú vives no se olvida. Si lo pones por obra, no se olvida. ¿Están conmigo, iglesia? Fíjate. ¿Quién aquí es favorecido? No los escucho. ¿Quién aquí es favorecido? Si tú eres favorecido, te voy a añadir esto. Tú no eres víctima. ¿Están conmigo? Porque la persona que es favorecida, ¿por qué la persona es favorecida? Porque es bienaventurada. Y si tú eres bienaventurado, tú no eres víctima. Tú no puedes ser víctima y bienaventurado. Dios es claro en sus cosas. Dios va por el mismo centro, sin confusión. O eres un pecador o eres salvo. O vas para el cielo o vas para el infierno. Dios es claro en sus cosas. Y es importante nosotros saber quiénes somos. Porque cuando conocemos quiénes somos, obviamente eso va a transformar y trastornar a muchos. Diga conmigo, soy bienaventurado. No soy víctima. O sea, o eres bienaventurado o eres víctima. O eres bienaventurado o eres cola. O eres bienaventurado o estás debajo. ¿Cuál es? Yo voy a creer las palabras de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús me dijo en Efesios 1:3, bendito es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y por eso es importante nosotros reconocer quiénes somos. Por eso le dije, no importa tu situación, si tú estás en Cristo Jesús, porque tú no puedes basar la bendición de Dios en tus circunstancias. Si las cosas no van bien, estás en Cristo Jesús, eres bendecido. Si las cosas van bien, estás en Cristo Jesús, eres bendecido. Su iglesia, su cuerpo vive por fe. Estamos en este mundo. Tenemos un adversario
Pero eso no determina si somos bendecidos o no. Cristo lo determinó. En Cristo somos bienaventurados, somos bendecidos. ¿Cuántos lo reciben esta mañana? Porque tienes que estar convencido de esta verdad. Jesús lo dijo, el Padre lo dijo, somos bienaventurados. Ahora, vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 1. Seguimos en las bienaventuranzas y estas son las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. ¿Cuántos son bienaventurados? Pues hay buenas noticias para ti, hay buenas noticias para mí. Somos bienaventurados. Entendemos lo que va a suceder al final de los días. Lo mejor que tú puedes ser en esta vida es un hijo de Dios. Es lo mejor que tú puedes ser. Es lo mejor que tú puedes escoger, es ser un hijo de Dios. Y nosotros como hijos de Dios somos bienaventurados. ¿Cuántos están listos? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y aquí vemos la primera de estas 7 bienaventuranzas que hay en el libro de Apocalipsis, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es poderoso porque en Apocalipsis 19 nos dice que Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que le da sustancia y poder a la palabra de Dios es Jesús. Él es el verbo, ¿sí o no? Él es el verbo de Dios. Él es la palabra vivificada de Dios. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces nos dice aquí en el versículo 3, bienaventurado el que lee. Número 1, el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas que están, ¿verdad?, escritas, porque el tiempo está cerca. La versión ampliada nos dice lo siguiente, escuche: bienaventurado, feliz, próspero, digno de admiración, el que, número 1, lee. Los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, prestándoles, escuche, atención y tomándolas en serio, porque el tiempo del cumplimiento está cerca. Así que, número 1, nos dice 3 cosas: los que leen, los que oyen, los que guardan. ¿Qué dice? Los que leen, los que oyen, los que guardan. Cuando habla de leer, ¿qué nos revela nuestro Señor en esta palabra? Leer es adquirir conocimiento. La única forma que tú vas a adquirir conocimiento de Jesús, cuál es el espíritu de la profecía, es escudriñando y leyendo la palabra de Dios y sus profecías. ¿Están conmigo? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. El que está interesado en la revelación del Hijo de Dios, lee. El que entiende la importancia de lo que es la vida eterna, la salvación y todo el plan de Dios, lee. Número 2, dice aquí los que oyen la palabra de Dios. Los que oyen la palabra de Dios. Para tú adquirir revelación de Dios, tú tienes que oír la voz del Espíritu Santo. Tú puedes leer la palabra de Dios y adquirir conocimiento y no tener revelación de ella. ¿Por qué? Porque no has oído la voz de Dios. Iglesia, la única persona que puede realmente vivificar la palabra de Dios en tu corazón es el autor de la palabra de Dios,
¿Y quién es el autor de la palabra de Dios? Es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo te vivifica la palabra y te dice exactamente lo que Él quiere comunicarte. Así que es importante leer y le añades ahí y oír la voz del Espíritu Santo, porque Él te va a mostrar, Él te va a enseñar, Él te va a revelar cuál es la voluntad de Dios. Y para que tú puedas vivir en la voluntad de Dios, tú tienes que conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo tú vas a vivir la voluntad de Dios si no conoces su voluntad? Esto sí te puedo decir de la voluntad de Dios. Es buena, es agradable, es perfecta. Porque es lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Ahora, escuchen. Número 3, los que guardan. Así que los bienaventurados son los que leen, los que oyen, los que guardan las cosas que están escritas. Escucha, lo que tú pones por obra no se olvida, sino se atesora. Eso es atender y tomar en serio. Diga conmigo: atender, tomar en serio. Cuando algo yo lo atiendo, le doy el enfoque, le doy la importancia, le doy el valor, lo tomo en serio. Eso quiere decir que es importante para mí, porque yo entiendo sus recompensas, como entiendo las consecuencias. Y cuando yo entiendo la importancia de poner su palabra por obra, número uno, porque el beneficio es para mí. Dios está bien en su trono. Dios no está falto de nada. Todo lo que Dios nos da es para nuestro bien. Más te voy a decir algo. Cuando tú ayunas, personas piensan que lo están haciendo para Dios. Tú estás ayunando para conocer tu bendición, su voluntad, para que Dios te revele. Tú no puedes hacer nada por Dios. Tú no puedes hacer nada por Dios. Él es el Dios supremo. Cuando nosotros entramos en ayuna, es para que Dios nos revele su plan. ¿Y a quién Dios le va a revelar su plan? A mí. Dios no está falto de nada. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce tu propósito. Dios te creó. Dios sabe quién tú eres. Pero yo necesito saber cuál es el plan de Dios para mi vida. ¿Están conmigo, iglesia? Sí, la importancia. Así que, número uno, esta bienaventuranza es, ¿qué nos dice? ¿Qué nos comunica? Que el que lee, el que adquiere el conocimiento, el que oye, el que está atento para conocer la voluntad de Dios, y el que guarda, pone por obra, atesora, valoriza la palabra de Dios, es bienaventurado, por lo cual verá la manifestación de la bendición de Dios. ¿Me sigue, iglesia? Apocalipsis 14. Y aquí vamos, puede que profundicemos un poco más. Usted sabe que cuando vamos al libro de Revelación, para entender los sucesos, sabemos que hay dos puntos bien importantes. Número uno, entender que el rapto y la segunda venida de Cristo no es el mismo evento. ¿Están conmigo? Hay una gran diferencia. El rapto es cuando Jesús viene a recoger su iglesia, el cual van a estar con Él reinando en los cielos, obviamente en un momento dado. La segunda venida es cuando Jesús viene con sus santos, los que Él recogió en el rapto, para darle el fin
a Satanás y sus secuaces, a Satanás, el falso profeta y el anticristo. Esa es la Trinidad satánica. Y entender esos sucesos, porque en el libro de Revelación vemos que hay santos en la tribulación. ¿Están conmigo? ¿Cuántos saben que no todos los cristianos se van a ir en el rapto? Aquellos que están con corazones encendidos para Dios serán llevados. Aquellos que están tibios, aunque tienen conocimiento de Dios, entienden que hay un Salvador, han asistido a la iglesia, pero sus vidas no reflejan la palabra de Dios, quizás no se irán, permanecerán. Y en vez de recibir la salvación por gracia, ¿qué va a suceder, iglesia? La única forma de recibir salvación es siendo decapitado. Esto lo vamos a ver más ahorita. Así que reconozca que usted es bienaventurado en Cristo Jesús. Y si usted es la persona que lee, que oye y que guarda. Bienaventurado, ¿sí o no? Entonces, le dije Apocalipsis 14. Aquí vemos la segunda bienaventuranza. Y entonces vemos que aquí en este capítulo 14 nos habla de los 144,000 que entendemos que estos 144,000 no tienen nada que ver con la iglesia. Estos 144,000 son las 12 tribus del pueblo de Israel que componen los 144,000. Y estos 144,000 son 144,000 personas que fueron sellados, tienen un sello en sus frentes como propiedad del Padre Celestial. Y estos son 144,000 evangelistas que predicaron en medio de la tribulación. Puede ver conmigo que Dios es misericordioso, que aún los que no se fueron en el rapto tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio. Pero vemos que no es un evangelio como nos menciona en Lucas 4:18, es un evangelio diferente. Ya no es un evangelio de salvación, porque vemos que el otro evangelio que es predicado por un ángel. Y cuando él predica, él dice: teme a Dios. Teme a Dios, teman a Dios. Pero vemos la misericordia de Dios y ellos evangelizan. Personas reciben salvación. Esos son los que tú ves, dice, decapitados, cuando el apóstol Juan tuvo la visión en el altar y vio estas multitudes, porque está la iglesia y están los santos de la tribulación. La iglesia no es participante de la tribulación. El rapto es nuestro escape como hijos de Dios, para no pasar la tribulación. La tribulación es para aquellos que no se fueron en el rapto. ¿Están conmigo? Antes de ver este punto, vaya conmigo a Lucas 21 para que vea lo que le estoy explicando. Por eso es importante conocer qué dice Dios. Es importante leer qué dice Dios. Entender que todo está escrito. Lo que yo necesito conocer, yo tengo que verlo en la palabra de Dios. Y vemos aquí, y con esto yo lo compartí en un momento dado con ustedes,
Vamos aquí al verso 35. ¿Están conmigo, iglesia? Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo. ¿Qué nos dice aquí? Velad. ¿Qué vamos a hacer? Velar. Si usted sabe que alguien viene a su casa a hacerle daño, si usted sabe, usted va a velar. Usted no se va a dormir, usted va a velar. Usted va a estar pendiente. Aquí dice velar, pues en todo tiempo orando. ¿Cómo nosotros vamos a velar, iglesia? Orando. Orando. Todo lo que usted tenga que orar, escuche, iglesia, órelo aquí en la tierra, órelo debajo del cielo, porque en el cielo no es necesario orar. Así que el orar es cuando, ahora. Entonces dice, velad orando. ¿Qué dice? Ahí, en todo tiempo, para que seas tenido como por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ora. Habla con Dios. Ora. Vela. ¿Cómo vamos a velar? Orando en todo tiempo. ¿Para qué? Para ser hallado digno y estar de pie delante del Hijo de Dios. ¿Cuántos saben que eso es honra? Porque usualmente nosotros que nos arrodillamos delante del Rey, pero cuando habla que estamos de pies delante de Él, es que hemos recibido la honra de nuestro Rey. ¿Están conmigo, iglesia? Porque hemos sido tomados dignos de Él, y por eso oramos al Dios Todopoderoso, para que seamos siendo formados, moldeados, para ese día nosotros ser hallados dignos delante de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Regresamos a Apocalipsis 14. Entonces, aquí en Apocalipsis 14 vemos dos puntos sumamente importantes. Vemos que, para darle un fundamento de este capítulo 14, y en esta libreta que usted ve aquí, esta libreta, este es mi estudio de Apocalipsis aquí, en el cual yo tengo verso por verso escrito y la revelación de cada verso. ¿Cuántos se acuerdan que estuvimos 1 año y medio hablando del libro de Apocalipsis? Porque lo cogimos verso por verso. Y eso es importante. Entonces, entendemos que en el versículo 13, Satanás, falso profeta, y el anticristo, podemos decir, vencieron a los santos, le dieron muerte, pero sabemos que eso es vencer en lo natural, o sea, aniquilaron sus cuerpos. Pero ¿cuántos saben que el que está en Cristo nunca muere? Dicen, pueden matar el cuerpo, no pueden herir tu alma. Y entonces el capítulo 14 comienza con los santos, comienzan con los 144,000 y Jesús en el monte de Sión de pies. Eso proclama la victoria que tenemos en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? El cristiano nunca es vencido. Usted ve esos cristianos en Afganistán que están siendo perseguidos. Ellos no están vencidos, porque cuando ellos se separen de sus cuerpos van a estar en la presencia del Señor. ¿Están conmigo, iglesia? Alguien que es un cristiano, tú jamás y nunca el adversario lo puede vencer.
Jamás y nunca lo puede vencer. Jamás y nunca lo puede vencer. Entonces aquí vemos dos puntos bien importantes. Vaya conmigo al versículo 3. Dice, 14:3 dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono de Dios. Obviamente. Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Cuando el libro de Apocalipsis menciona a los ancianos, ¿quiénes son los ancianos? Es la iglesia. Sabemos que está la iglesia con ellos. Dice, y entonces estaban ahí y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea que ellos predicaron en la tribulación y salieron airosos, salieron victoriosos. Sabemos que ellos están marcados en sus frentes, dice la Biblia, porque son propiedad de Dios. Están sellados, hay un sello en su frente. Salieron victoriosos. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? ¿Cuántos aquí están sellados con el Espíritu Santo de Dios? Si usted va a Efesios capítulo 1 versículo 13, ellos fueron sellados y salieron victoriosos, ni uno murió. La iglesia está sellada con el Espíritu Santo de Dios. Dice que estamos sellados con el Espíritu Santo, el cual es la garantía de nuestra salvación. El hecho de que tú y yo estamos sellados con el Espíritu Santo, eso nos garantiza que tú y yo somos salvos, somos propiedad de Dios. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, o sea, ofrenda agradable para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Cuántos vieron eso conmigo? Aquí vemos dos puntos sumamente importantes. Número 1, dice que estos fueron 144 conocidos porque eran vírgenes. Cuando se habla de virginidad, estamos hablando de ¿qué? De pureza. Obviamente está la virginidad en lo espiritual, como lo está en el ámbito físico, en lo natural. Como está la fornicación en lo espiritual. ¿Cuántos saben lo que es fornicación espiritual? Fornicación espiritual es idolatría. Aquellos que adoran otros santos, otros dioses, porque no son santos. Como está la fornicación en lo natural. ¿Están conmigo? Entonces, cuando se habla de virginidad en lo espiritual, es aquellos que han escogido no contaminarse con el mundo o la corriente del mundo. ¿Están conmigo? Aquellos que dicen, yo me voy a contaminar con Jesús. Yo me voy a contaminar con la palabra de Dios. Yo no voy a tocar al mundo, yo no voy a seguir el mundo, yo voy a seguir el Cordero. Ellos seguían al Cordero donde quiera que Él va. Y nosotros como hijos de Dios, consagrados y santificados, ¿a quién nosotros seguimos? Nosotros seguimos a Jesús. Nosotros imitamos a Jesús. Esa es nuestra meta final. Obviamente vamos creciendo cada día espiritualmente. Cada vez que yo me entrego a Dios, cada día que yo me entrego a Dios, sigo entregándome a Él, voy creciendo, voy madurando. Entonces comienzo a imitar a mi Señor y Salvador. ¿Están conmigo? Pero estos 144, y cuando habla de eso, es que no decidieron contaminarse con el mundo. ¿Cuántos aquí han hecho
la decisión y están en la disposición de no contaminarse con el mundo. Número 2, dice ahí que no se contaminaron. Esto es importante. Número 2, gloria a Dios. Gloria a Dios. Número 2, en el versículo 5 vemos que en sus bocas no fue hallada ¿qué? ¿Qué dice ahí? Mentira. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Dice ahí que no había mentira en su boca. ¿Cuál es la evidencia de que no había mentira en su boca? ¿Cuál es la evidencia? Que son sin mancha delante de Dios. Dios es un Dios veraz, Dios es un Dios verdadero. A Dios no le agrada la mentira. Dios es un Dios verdadero. Si Dios fuera un Dios que de vez en cuando miente, la sustancia de su palabra pierde todo poder. Porque tú puedes creerle a alguien 100% hasta que tú descubres su mentira. Tan pronto tú descubres que alguien te ha mentido, la confianza se pierde. Quedas decepcionado. Por eso nuestra confianza no es en el hombre, es en ¿quién? Es en Dios. Porque Dios nunca miente. Dios lo que dice es verdadero. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido y se cumplirá. Así que a Dios no le agrada la mentira. Le digo una más. ¿Quién es el padre de la mentira? Juan 8:44 nos dice que Satanás es el padre de la mentira. Así que cuando hablamos de no contaminarnos, no queremos vivir conforme al padre de mentira, sino al Dios de toda la verdad. Ser veraz en cuanto a eso. Y vemos que ellos son bienaventurados, somos bienaventurados cuando hacemos la decisión y estamos en la disposición de no contaminarnos con el mundo, no me importa quién sea, ni de hablar mentiras. Les voy a dar unos puntos importantes. Por el tiempo no vamos a ver toda escritura, pero número 1, los que están tomando nota, la mentira produce engaño. ¿Por qué la mentira produce engaño? Porque la mentira es un engaño. Cuando tú le mientes a alguien, tú estás engañando. Así que produce engaño. Le dije que Dios odia la mentira. Eso lo vemos en Proverbios 6:19. ¿Se acuerdan de Proverbios 6 que dice 7 cosas aborrece Dios? Y una de ellas es la mentira. La mentira se identifica con el lisonjero, el ser lisonjero. Y aquí es que caen muchos. Aquí es que caen muchos. Porque ser una persona lisonjera realmente no es decirle a alguien la verdad, sino que tú le comunicas lo que tú piensas que ellos quieren escuchar. Por ejemplo, producto de una persona lisonjera es, si tú sabes que alguien está haciendo algo mal, y ellos te dicen, tengo una pregunta, ¿tú crees que yo lo estoy haciendo mal? Y tú dices, para no ofenderlo, ofenderla, le voy a decir una mentira. Y dice, no, tú estás bien. Cuando saben que vas directo al hoyo. ¿Están conmigo? Por eso el evangelio es verdadero. Cuando nosotros le decimos a alguien, en Cristo hay salvación y vida eterna. Sin Cristo, ¿qué es lo que hay? Hay personas que lo usan de esta forma y dicen,
en Cristo hay salvación. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que es el lisonjero. En Cristo hay salvación y vida eterna. Sin Cristo las cosas te van mal. No digas eso. No digas eso. Porque tú estando en Cristo, puedes que las cosas no vayan como tú deseas. Porque las cosas van mal por circunstancias o van mal por decisiones que tú hayas hecho sin consultar a Dios. Eso no es verdad. ¿Están conmigo? No, tú le dices, sin Cristo lo que hay es una perdición eterna. Lo que hay es un infierno. ¿Por qué tú dices eso? Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Yo tengo que decir lo que Dios dice, no lo que yo quiero interpretar. Para que la persona tal vez no se ofenda. Pero sabemos que la ofensa hace ¿qué, iglesia? Dos cosas, ¿sí o no? ¿Qué hace la ofensa? O puede decirlo así. Vamos hacia atrás. ¿Qué hace la verdad? La verdad te ofende o te hace libre. Por eso, mujeres, le voy a dar esta sugerencia para que usted no ponga a su esposo en una situación difícil. Y esto lo hacen mucho las mujeres. Dicen, nene, ¿cómo se ve el traje? ¿Cómo me queda? Y entonces usted lo pone en una situación difícil. Ya que en Cristo Jesús no quiere decir lo que no es y no quiere ser lisonjero. ¿Están conmigo? Porque sabemos, en cuanto a las mujeres, que si tú le dices la verdad y no le gusta, son como lo que llaman las Miranda Rights. ¿Usted sabe cuáles son las Miranda Rights? Cuando el policía arresta a alguien y le dice, te voy a leer tus derechos, te lo van a recordar todos los días de tu vida. Y por eso pones al hombre en una situación difícil, porque ya le está meditando, si le digo lo que realmente tengo que decir, lo voy a escuchar por el resto de mis días. ¿Están conmigo, iglesia? Así que por favor no lo haga. Usted mírese en el espejo y usted haga la decisión. A nosotros usted no puede decir, mira, ese jacket te queda feísimo. No te pongas eso. Tú no vas a salir conmigo por esa puerta. Y nosotros tranquilos, está bien, nos quitamos el jacket, nos cambiamos, no nos importa. No hacia la mujer. ¿Están conmigo? Nosotros no nos importa. Así que olvídate. Si tú me dices, te compré una chancletita, póntela, nos ponemos. No importa, aunque no nos guste. Aunque los gustos sean diferentes. ¿Están conmigo, iglesia? Iglesia, el justo aborrece la mentira. Proverbios 13, versículo 5. Usted lo puede buscar en su casa. Iglesia, la mentira es pecado. Isaías 59, versículos 12 y 13, por el tiempo, no vamos ahí, pero usted léalo en su casa, por favor. Ahora vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 2, está cerca ahí. Y esto es importante. Pastor, yo mentí, ¿qué voy a hacer? Arrepiéntete, pide perdón para que sea borrado. ¿Están conmigo? Cada vez que tú haces algo que va en contra de la voluntad de Dios, o vamos a decirlo claro, tú cometes un pecado, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a pedir perdón a Dios. Tú te vas a arrepentir de ese pecado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por la sangre de Jesucristo?
Dice que la sangre de Jesucristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Estoy hablando de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión de andar en luz. Y si viene alguna tiniebla, ¿qué vamos a hacer? Prender la luz. Pastor, ¿cómo yo prendo la luz? Yo me arrepiento de esa tiniebla, de ese pecado. ¿Están conmigo? Le dije 1 de Juan 2, versículo 1 de Juan, versículo 2, versículo 21 dice: no os he escrito como si ignorases la verdad. Este es el apóstol Juan. Dice, yo sé que ustedes conocen la verdad, sino porque la conoces y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Cuántos vieron eso conmigo? Si es verdad, nunca es mentira. ¿Están conmigo? Tuve un tiempo, meses, predicando acerca del poder de la verdad. Yo no sé quiénes estaban, pero tiempo atrás. El poder de la verdad. En 2 Corintios 13 nos dice lo siguiente: nada puedes en contra de la verdad, sino por la verdad. Nada puede jamás y nunca vencer la verdad. La verdad no está sujeta a cambio, pero ¿cuántos saben que la mentira está sujeta a cambio? Y la cuestión es que cuando tú mientes, la única forma que tú vas a ser libre es cuando dices la verdad. Pero las personas que mienten, ¿qué hacen? Siguen mintiendo, siguen añadiéndole. Porque la verdad es lo único que detiene la mentira. Por eso es importante conocer lo que es verdadero, el poder de la verdad. Y siempre he dado este ejemplo. Usted sabe, había un programa, se llamaba 48 horas. Y este programa es donde ocurre un crimen, cogen al sujeto, lo sientan y lo interrogan. Y tú ves cómo comienzan a interrogar a esa persona y comienza la presión. ¿Dónde tú estabas? Yo estaba en este lugar. Pero la persona está ¿qué? Mintiendo. Y dice, ¿con quién tú estabas? No, yo estaba solo. Y entonces cuando empiezan a coger los datos de esa interrogación y decir, tú no estabas aquí, tú estabas con fulano, y comienza la verdad ¿a qué? A sobrellevar la mentira al punto de que la persona dice, lo hice, yo lo hice. Porque la verdad no puede ser vencida. La verdad presiona la mentira y revela la mentira por la verdad. ¿Están conmigo? Así que cuando tú y yo andamos en la verdad, nuestra conciencia está tranquila. Por eso, usted ve que en el matrimonio, cuando hay una persona en adulterio, no hay paz. La persona que está cometiendo adulterio, imposible que esa persona esté en paz, porque tiene que esconder todas sus obras. ¿Están conmigo? Y hoy en día tú lo ves. Si el cónyuge le dice, deja ver tu teléfono un momento, porque ahora todo está en el teléfono, ¿sí o no? Y tú ves que cuando empiezan a sudar, se pone nervioso. ¿Por qué? Porque hay algo que esconder. Te lo pongo así. Dime lo que hay en tu teléfono y yo te digo lo que hay en tu corazón. Dime lo que hay en tu teléfono, dime lo que hay en tu iPad y yo te digo lo que abunda en tu corazón. ¿Sí?
No sé quién se tiene que arrepentir en ponerle mano al teléfono y decir: te santifico en el nombre de Jesús. ¿Cuántos han santificado sus teléfonos? ¿Ah? Usted sabe que a veces usted no tiene control de lo que ponen en el teléfono, ¿sí o no? Yo me acuerdo que teníamos aquí un hermanito de la iglesia. Pues como hermanito de la iglesia me pidió un request, ¿verdad?, para ser amigo. Lo acepté ahí. Cuando yo voy a esa página y la abro, eso, lo que apareció ahí, no era de Dios. No era de Dios. Y yo le dije: pastora, coja aquí el teléfono y haga lo que tengo que hacer. Borre lo que tenga que borrar. Eso yo no lo quiero en mi teléfono. Y ella, y lo borró. Porque mi teléfono no es para eso. Es más, mi corazón no es para eso. Nuestro corazón es para agradar a Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis 14. Porque estamos viendo la segunda bienaventuranza de 7. Ya vimos la primera. Vemos aquí. Dios es poderoso. Vamos al versículo 12 de Apocalipsis 14 para ver esta segunda bienaventuranza. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los santos guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes? Los santos. Y la fe de Jesús. Cuando habla de la fe de Jesús, eso lo podemos traducir así: este es el que no dobla rodilla a Satanás, al adversario, ni dobla su rodilla al mundo o al sistema de este mundo. ¿Están conmigo? A lo que no es de Dios. Los que son de la fe de Jesús no doblan rodilla solamente ante Jesús. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, mira lo que nos dice el versículo 13. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía, una voz desde el cielo, escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dice el Espíritu: descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La versión ampliada nos dice de esta forma: entonces escuché las distintas palabras de una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados. Iglesia, somos felices, somos prósperos, somos dignos de admiración, los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. Sí, benditos en verdad, dice el Espíritu, para que puedan descansar y tener alivio de sus trabajos, porque sus obras los siguen. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor aquí siempre nos seguirá. ¿Están conmigo, iglesia? Siempre nos seguirá. Somos conocidos en el cielo. Somos hijos del Padre Celestial. Ahora, aquí vemos la bendición que se revela aún en medio de un tiempo difícil. Número 1, iglesia, nos mantenemos firmes. El bienaventurado se mantiene firme en tiempo de prueba, en tiempo de persecución, en tiempo de batalla, y se enfoca en lo que es la bendición y la recompensa que nos espera en la eternidad. ¿Están conmigo? Por eso, el reconocer que somos bienaventurados
bendecidos, realmente nos asegura nuestra eternidad. ¿Están conmigo, iglesia? Entendiendo que cuando nos separemos de este cuerpo, vamos a estar en la presencia del Señor. Como cristianos, como hijos de Dios, la muerte no tiene poder en contra de nosotros. Esta es, iglesia, la única muerte gloriosa. Cuando se muere en la causa de Dios, bajo la aprobación de Dios, los que mueren, iglesia, los que mueren en persecución, en tribulación, por la causa de Dios, quiero que escuche esto, y a lo mejor lo escriba, mueren para vivir. Mueren para vivir. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Pero los que no, mueren. ¿Qué nos dijo Jesús? Todo aquel que me confiese delante de los hombres, Jesús dice, yo le confesaré delante del Padre y sus ángeles. Quiere decir que nosotros, como dije, somos conocidos en el cielo. Así que en el momento que yo confesé a Jesucristo como Señor y Salvador, mi nombre fue confesado en los cielos. Pero ¿qué dice de aquel que no le confiesa delante de los hombres? Dice, yo no te voy a confesar delante del Padre y los ángeles. ¿Por qué? Porque me negaste. Pero los que mueren en Cristo, por la causa de, mueren para vivir. Pero hay algunos que van a negar a Cristo en ese momento difícil de persecución. Le van a negar. Diga, soy bienaventurado. Les mencioné, y se los voy a leer, la semana pasada y la otra semana. ¿Cuántos saben que la vacuna no es la marca de la bestia? ¿Se acuerdan? No es, sino que esto es un proceso. Cuando todo que es hecho por obligación, manipulación, eso es realmente, la Biblia lo llama hechicería, porque tú manipulas, presionas para que personas hagan lo que tú quieres que ellos hagan, cuando ellos tienen la libertad de escoger. Tú y yo tenemos la libertad de escoger. Si alguien nos obliga a algo, eso es hechicería, eso es manipulación. Y eso es lo que está haciendo el gobierno aquí y mundialmente para presionar a las personas que no quieren tomar la vacuna. No quieren. Mira, respeta al que se la puso y respeta al que no se la puso. Pero estamos viendo un grado de manipulación, porque realmente la meta es, si los quebrantamos con esto, si la persona se quebranta, ya estamos al otro lado, para dominarlos, manipularnos como nosotros queremos. Y sabemos que solamente un pequeño por ciento es que está dominando las masas. Pero cuando venga la marca, todo aquel que recibe la marca, como le dije, la recibe porque la escogió. Aunque te pongan un hacha en tu cuello, ¿quién escoge? Nosotros escogemos. Y va a llegar ese momento en que personas toman esta marca. Apocalipsis 13,
versículo 15. Nos dice lo siguiente, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Cuántos están viendo esto conmigo? Dice: no me adoran, los fusilo. Versículo 16. Y hacia que a todos, pequeños, vemos que no hay excepción, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Eso va a identificar los que no adoran. ¿Están conmigo? Es más, lo estamos viendo ya. Dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ahora vaya conmigo aquí mismo al capítulo 14. Vamos al versículo 11 o 10. Dice: y también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz o en la copa de su ira, y será atormentado con fuego, azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Esa es la sentencia, el juicio de aquellos que rechazaron a Jesús. Dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Eso lo vemos ahí. Vemos nadie que reciba la marca de su nombre. Obviamente todo aquel que no reciba la marca será ¿qué? Estamos hablando en ese tiempo de tribulación, será decapitado. Pero todo aquel que sí adora la imagen de la bestia, Satanás, el anticristo, el falso profeta, sí va a recibir una marca donde dice: en su mano o en su frente. Y no es por error. Y te dice ahí claramente que su tormento subirá ¿cómo? Por siempre. Quiere decir que todo aquel, en el momento que todo aquel que tome esa marca en su mano o en su frente, su fin es el infierno. Jamás y nunca puede decir: Señor, te pido perdón. Como las personas no pueden salir del infierno, así mismo es la sentencia de esta marca. ¿Y cuántos saben que ya hoy en día estamos viendo ese adiestramiento? Más, la hermana Yaira, ¿cuántos vieron el video? Puso un video de que los doctores, si tú no te has pullado, si tú no te has vacunado, esto es en Puerto Rico, no te van a atender. Si tú vienes con una emergencia, o sea, ¿eso es discriminación, sí o no? Les exhorto que vean el video. Cómo ya están discriminando por aquellos que han decidido escoger no vacunarse. ¿Pero qué es eso? Eso es para crear manipulación, presión, para que las personas dicen: bueno, voy a tener que hacerlo, aún en contra de mi voluntad. ¿Cuántos saben que eso no es de Dios? Eso te dice, como cristiano, te deja saber que algo no está bien, porque lo de Dios nunca es obligado. Dios no opera de esa forma. ¿Quién opera de esa forma? Satanás. Si no estás vacunado, no puedes entrar a los restaurantes. Pero eso es un adiestramiento para normalizar algo que no es normal, para que cuando venga el tiempo de la marca ya están como adiestrados.
Usted sabe que en un momento dado, si usted no tenía máscara, no podía entrar a ningún lugar. Eso es control. Eso no es de Dios. Y todo esto es como un examen, una prueba, porque lo de ellos es doblegar, controlar, quebrantar, y después que lo hagan ya están al otro lado. ¿Están conmigo, iglesia? Pero, diga conmigo, pero nosotros somos bienaventurados, somos bendecidos, favorecidos, prosperados, dichosos, afortunados, que los bienes que no esperamos llegan. El favor de Dios llega. Y aún en el momento difícil, somos bienaventurados, somos bendecidos. Y en el tiempo difícil, ¿quién está con nosotros? El mayor. Dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cuando él lo hablaba ahí, en primera de Juan 4, que está hablando esto, ¿de quién él está hablando? De los anticristos, que ya están en este mundo. Él dice, pero tranquilo, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero entendemos que esa es la tribulación de aquellos que no se fueron en el rapto de la iglesia. Así que dice él, ora, vela en todo tiempo, para que seas hallado como digno del Señor. Pastor, ¿cómo hacemos eso? Oramos. El Espíritu Santo nos revela lo que tenemos que hacer y sabemos que el nivel más alto de la guerra espiritual es vivir por la palabra de Dios. ¿De qué vale que oremos si no vivimos la voluntad de Dios? Pero el hacer la voluntad de Dios, vivir por su palabra, es el nivel más alto de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque le quitamos el argumento y las acusaciones a Satanás. Si tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, Satanás no te puede acusar. ¿Están conmigo, iglesia? Satanás, si tú vives por medio de la palabra de Dios, Satanás no tiene nada que puede venir en tu contra. Por eso es el nivel más alto de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios y Satanás no puede tocar a aquellos que viven la voluntad de Dios. No tiene entrada. Toda puerta ha sido cerrada. Le hemos callado la boca. No puede acusarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Con eso nos ponemos de pie. La semana pasada terminamos con las bienaventuranzas del sermón de Jesús. Y comenzamos ahora las de bienaventuranzas del libro de Revelación. Estamos en la segunda. ¿Cuántos están listas para las próximas 5? Así que nos vemos aquí el próximo domingo, ¿sí o no? Porque cuando algo está bueno se pone mejor. Cuando algo está bueno se pone mejor. Amén. En el nombre de Jesús. Dios es bueno, iglesia. Y lo que nos da a nosotros seguridad en esta tierra es que somos pertenencia de Cristo Jesús. Y la semana que viene vamos a hablar acerca de lo que es las bodas del Cordero. Lo que es las bodas del Cordero. Y vamos a escuchar este cántico para despedirnos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que el poder es de Dios? Todo poder es de Dios. El salmista dijo en el Salmo, dice,
Una vez Dios habló, 2 veces yo escuché esto. Una vez Dios habló, 2 veces escuché esto, que el poder es de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo escuchó y lo meditó su corazón. Dios le habló y después lo confesó. Dios le dijo, el poder es de Dios, una vez, y después Él dijo con su boca, el poder es de Dios. Así que lo escuchó de la boca de Dios y de su propia alma lo escuchó, y por eso dice, 2 veces he escuchado esto en el nombre de Jesús. Así que Dios nos ama en gran manera. Por eso Él dio su vida por nosotros. Dios no vino para condenarnos. Dios no vino para sentenciarnos. ¿Cuántos están seguros de eso? Porque Jesús pagó nuestra sentencia. Él fue condenado por nosotros. Él fue sentenciado por nosotros. Él fue avergonzado por nosotros. Y todo lo que Jesús hizo por nosotros, nosotros no tenemos que pasar por eso. No vamos a ser condenados si estamos en Cristo, obviamente. Sentenciados, avergonzados. Tenemos vida eterna. Así que el poder es de Dios. En el nombre de Jesús. ¿La tienes, Pablo? ¿La tienes? ¿Tienes el cántico? Si no, Dani sabe cómo llegar ahí. En nombre de Jesús. ¿Cuántos están convencidos de que Dios le ama? Como hijos de Dios, estamos convencidos que nuestro Padre nos ama. Obviamente, por eso nosotros alcanzamos o vamos hacia el mundo sin Dios, para dejarles saber que Dios le ama. Porque sería egoísta decir, yo soy salvo y el que no es, pues que se pierde, que sufra. ¿Cuántos saben que eso no es el amor de Dios? Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.